el mundo arrancó o amaneció en el marco de una situación compleja, ¿sí? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los mercados, desde el punto de vista global. Digo, porque esta es las decisiones que tomó Estados Unidos la semana pasada y durante todo el fin de semana, donde se fueron conociendo algunas cuestiones mucho más profundas, han hecho que el mundo arrancara hoy convulsionado, ¿no? De hecho, las bolsas de los países más poderosos del mundo aparecieron, bueno, de alguna manera dando cuenta de esta situación. Sí, claro. Más allá de esto, antes de empezar el programa con cualquier otro tema de relevancia, tenemos que hacer referencia, como no puede ser de otra forma, como recién lo hacía con Matías, al fallecimiento de Eduardo Barciulo, ¿sí? Un tipo muy joven, 61 años, que indudablemente ha conmocionado a todo el mundo, no solamente periodístico, sino en general, porque Eduardo era un tipo con ascendencia dentro de la sociedad mercedina. Sí, claro. ¿Sí? Ocupó cargos políticos, fue concejal, creo que del 97 al 2001, ¿sí? Sí. Y después fue diputado provincial, no me acuerdo exactamente cuál fue la fecha, pero me parece que fue como si te dijera, del 2007 al 2011. Bueno, y además siempre estuvo en los medios de comunicación, Estuvo trabajó. a punto de ser intendente de No Villa fue Mercedes. intendente, ¿no? Me acuerdo que todo el mundo le reprochaba por qué no había hecho un acuerdo, vos te vas a acordar de esto, con Walter Ceballos, Claro, claro. el Fregen, que era la fuerza que él representaba. Jorge Dafra y él eran las dos personas más relevantes. No quisieron acordar con Walter Ceballos algo que seguramente le hubiera posibilitado Sí, sí. ser intendente y a Walter ser gobernador. Ser gobernador, sí, sí, los dos, ¿Sí? a los dos los Y a favorecía. Walter ser gobernador. De hecho, esta semana lo tenemos que llamar a Ceballos porque nosotros asumimos un compromiso con él que no cumplimos. Dijimos que le íbamos a No, hacer. no, vos sabés que yo lo contacté, pero bueno, estaría, viste, los momentos que se están viviendo Bueno. en la Argentina y distintas Bueno, no importa, reuniones. lo que quiero, Sí. si está salvada nuestra responsabilidad, Sí. pero no me quiero ir del tema de Eduardo y eh, nada, ayer hablaba con Marcelo Sosa porque Eduardo cumplía funciones acá en la UNVIME, Sí, señor. desde hace mucho, desde la gestión anterior, y Marcelo Sosa me contaba que había estado hablando con él durante la mañana porque esto ocurrió 12:50, ¿sí? No estoy en aptitud de dar más detalles del tema porque sí, la consternación de un hecho que indudablemente estaba fuera de toda previsión. Nosotros lo veíamos pasar todos los días por acá. Sí, claro, claro, tenés Así razón. que, nada, bueno, creo que el sentimiento imperante es el de tristeza, consternación, movilización. Bueno, la UNVIME declaró 3 días de duelo, ¿sí? Hoy no se trabaja y Pertenecía al departamento de prensa, él de la UNVIME, bueno, muy activo, imagínate, en un cargo de esa naturaleza, con la responsabilidad que conllevaba. Y decirte que, bueno, cual más o cual menos, nosotros en nuestra profesión, Eduardo fue de los tipos, junto con Jorge Chenique, con, no sé, una camada muy linda, de los cuales dieron los primeros pasos para todos nosotros, que de una u otra manera empezamos a participar en el mundo periodístico. Así que siempre fue como un referente en ese sentido. Hemos tenido, lamentablemente, en este último tiempo,
pérdidas de compañeros de trabajo que la verdad no impensadas. Y lo de Eduardo yo no hace mucho, siempre así como lo suelo hacer con vos o con otros colegas, lo había entrevistado, siempre tan polémico él en distintas editoriales, él llevaba adelante Apunte San Luis, y bueno, la verdad que fue un balde de, bueno, para quien no, pero por supuesto un balde de agua ¿Sabes fría. lo que me pasa cuando pasan este tipo de cuestiones? Que me he dado cuenta que a veces uno entra en discusiones y diferencias que son vanas, o que vos entendés que son absolutamente impostergables o que tenés que dar de manera férrea la discusión, y después vos te das cuenta que en realidad nada, todo se reduce a la nada misma, ¿no? Es Porque cierto, de repente, pum, es cierto. te fuiste, te vas, se fue, bueno, y quedó todo eso ahí inconcluso, con situaciones que a veces generan resquemores. Nosotros hacemos mucho de eso, es decir, porque somos una comunidad chica, estoy hablando de la provincia de San Luis, Sí. porque nos conocemos la mayoría o todos, y porque las discusiones son válidas, porque lo haces en función de lo que vos creés como más válido. Lo que pasa es que a veces llevamos las discusiones a extremos, no es el caso de Eduardo, no estoy hablando de él, estoy hablando de la profesión. Estamos haciendo una reflexión sobre eso. La profesión. Lleva las cosas a un extremo que es difícil después retornar. ¿Sí? Así que, a lo mejor, no sé si lo de Eduardo nos debería hacer reflexionar, porque no vamos a cambiar. Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que seguimos haciendo. No aprendemos nunca. No. Y además porque esto tiene que ver con una manera de sentir la profesión, Sí. donde la cuestión de la inmediatez te produce esa sensación de que vos también estás involucrado en todo lo que pasa. Pero sin ninguna duda. Digo, cuando vos hablas de lo que pasa en el mundo, vos sentís que es algo que está fuera de vos, está fuera de tu alcance. ¿Sí? Inclusive cuando vos hablas de las decisiones del gobierno nacional, sentís, más allá de que vos tengas representación o que tu provincia tenga representación, como que hay un montón de factores que son exógenos, externos a vos, que hacen que lo tuyo tenga una trascendencia media. Por eso, cuando nosotros nos propusimos con Gustavo tratar de lograr que este medio, que es un medio que tiene el mejor equipamiento de toda la provincia, no hay ningún streaming como esto sin que esto vaya en desmedro de nadie, estoy haciendo una caracterización. Si nosotros logramos, teniendo en cuenta todas estas características técnicas que tenemos, sobre las cuales los chicos, tanto Fer como Mati, pueden dar mejor cuenta que yo, pero tenemos lo mejor de lo mejor. Afortunadamente, si nosotros le metíamos un poco de contenido, pensábamos con Gustavo, seguramente esto podía llegar a romper con esa lógica que hace que, o que hacía que uno consumiera como propio realidades que son impropias, que no son nuestras. Es decir, vos veías a los canales de Buenos Aires que te contaban una historia que tiene que ver con lo que pasa en Buenos Aires, no con lo que pasa acá. Nosotros logramos desde acá que nos levantaran notas, que nos consideraran, que saliéramos en todos los portales. Hay alguna gente que nos ayudó mucho para eso. Sí, claro. ¿Sí? Digamos, algunas de las personas que habitualmente salen. Y eso hizo que, bueno, que muchas de los contenidos que nosotros hacemos acá, o notas, o situaciones que se van dando, bueno, tengan esa trascendencia. Y para nosotros tiene un valor enorme porque logramos ese objetivo que nos habíamos propuesto. Ahora el tema es
lograr mantenerlo. Pero más allá de eso estábamos hablando de la profesión y estábamos hablando de esas diferencias absurdas que a veces se dan y que las llevamos a extremos que son irreconciliables, ¿sí? Yo creo que no lo vamos a poder modificar, pero está bueno que reflexionemos y por lo menos digamos, o por lo menos que seamos sinceros con nuestra audiencia, le digamos, nos estamos dando cuenta que a veces son discusiones vanas, pero no podemos hacer otra cosa, lo sentimos así. Es decir, nos tendría que servir para que lo modificáramos, ¿viste? Si vos te das cuenta que la cosa viene mal, lo que deberías hacer es cambiarlo, pero a veces no podés. Sí, es cierto, pero está bueno lo que mencionas, está bueno. Sí. Así que bueno, estamos... acompañamos a la familia de Eduardo, por supuesto. Por supuesto, claro. En un momento como este, debe ser todo... Tenía una hija, Eduardo, ¿no? ¿O más? Creo que tenía dos hijos. No quiero decir una barbaridad. Creo que tenía dos pibes. Pero bueno, que eso no cambia la mirada en cuanto a él. No. Uno ha tenido la posibilidad de conocerlo, de compartir. Te lo preguntaba. Lo que pasa es que por ahí te estoy diciendo y no tenía eso. Te voy a decir una... pero no importa. No sé por qué pregunté eso. Lo concreto es que, bueno, Eduardo tenía su familia, su vida, su profesión. Sí, claro. Y quedó trunco todo esto a los 61 años en una situación que nadie puede explicar muy bien porque no tenía antecedentes, o por lo menos nadie me dijo que así fuera. Es decir, eso significa que estamos todos expuestos en cualquier momento, chao. Es decir, se apagó la luz y se terminó todo. Es cierto. Por lo tanto, disfrutemos y aprovechemos al máximo cada una de las cosas que nos tocan vivir, ¿sí? Aprovechemos al máximo nuestros hijos, tratemos porque después se vuelven grandes y se independizan y empiezan a vivir su propia vida y vos te los perdiste. Sí, eso también. O disfrutemos al máximo lo que a uno le hace bien, ¿sí? Esto no es, digamos, esto tiene que ver con la vida misma, ¿no? Pero es así. Es decir, uno se da cuenta tarde de un montón de cosas. Sí, que muchas veces con cierta actitud simplemente eso se podría revertir. Algunas cosas que después consideramos irreversibles. Con cierta actitud nada más. Poquito de generosidad, humildad. Hay cosas que nosotros la tomamos tan trascendentes, tan propias, y que si no es así, bueno, no existís. Digo, bueno, eso es parte del ser por humano. Ejemplo, nosotros también, hacemos nosotros estamos inmersos. Si nosotros hiciéramos periodismo de espectáculo, periodismo deportivo, seguramente nos pasaría mucho menos. Pero nosotros hacemos periodismo político o de actualidad, lo cual nos implica tomar posición sobre las cosas, sí, porque claro, vos no podés hablar en abstracto, ¿sí? Es decir, no podés hablar desde la nada misma. Vos cuando hablás de este tipo de cosas, hablás desde un lugar. Es decir, hablás pensando que lo mejor es así. Sí, sí. O es de esta manera, o es de esta forma, o es por ahí. Bueno, y eso te lleva a discusiones con personas que piensan que la cosa es por otro lado, realmente muy complicada, ¿sí? Porque a veces lleva las cosas a un extremo absoluto, ¿sí? Casi sin vuelta. Pero fíjate qué cosa rara que tiene los análisis nosotros en la política. Transformamos ese tipo de hechos como si fuese el hecho de tu casa o del barrio. Viste que, bueno, no, hasta acá. En la política no, porque te das cuenta que con el tiempo, cómo se va mutando, cómo van cambiando, cómo van regenerando. No, pero está bien, lo que vos decís es verdad. Inclusive, el Adolfo no ha dicho muchas cosas célebres, pero sí dijo una muy célebre, y no es hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿sí? Dijo, las causas graves, escucha Matías, aprende, ¿sí? Porque no me estás prestando atención. Muy feo, Mati. Ah, sí, estamos coordinando la primera.
Fue un chiste. Yo a Mati lo quiero, ¿ves? Por buen tipo. Es un buen chico, buen chico. A Fernando no. A Fernando también. A Fernando también. Nosotros tenemos una gran, y esto lo digo muy en serio, nosotros tenemos una gran suerte, los que hacemos este programa, que es el hecho de tener a dos baluartes como Matías y Fernando ahí atrás, que son los que posibilitan que todo esto salga, que las comunicaciones se hagan y demás, y que además son buenos tipos, no siempre están bien predispuestos, nunca andan, nunca están mal, o si están mal tratan de disimularlo para hacértela más fácil a vos. Te digo porque me ha tocado trabajar en otros medios donde la cosa, ni hablar en Buenos Aires, donde los camarógrafos, vos te das cuenta que hacen el programa porque no tienen otra cosa, no tienen ninguna posibilidad de no hacerlo porque cobran para eso. Ahora, le ponen, es decir, vos te enfocan y los tipos, ¿me entendés? Es decir, se dan vuelta, hablan con uno, pero no me pasa a mí, le pasa a todos, ¿sí? Porque como se hace un programa atrás de otro, ¿sí? Es decir, track y viene otro, track y viene otro, ¿sí? Bueno, acá y todos no pasa. Tienen su histeria. Acá no pasa. No sé por qué llega a esto, pero lo que estaba diciendo es que el periodismo político te hace tomar posiciones que son muy rígidas a veces. Y vos te das cuenta que en realidad tenés que ser mucho más flexible, o deberíamos ser mucho más flexibles. Esto lo vas aprendiendo, sí, con el tiempo, a flexibilizarte un poco y a sacarte mucho de lo rígido de posiciones que vas tomando. Seguro. Primero porque te vas equivocando y las equivocaciones te hacen aprender a la fuerza. Sin ninguna duda. Y segundo porque, bueno, por ahí vos entendés que aquellas cosas que vos en algún momento creíste como válidas son no válidas, son recontra válidas y que son innegociables. Y después te das cuenta, ¿me entendés?, de que no es así. Y que la vida por Perón, ¿sí? Que es un simbolismo, sí. No, pero bueno, pero digamos, la vida por Perón es un tema como para analizar. Vos tomás posición por alguien o por algo, o por lo que represente a ese alguien, y te peleás con el mundo entero para defender eso. Y te sentís valioso por eso. ¿Sí? Claro, porque tu identificación está sí, ahí sí, plasmada sí. En cuerpo y alma. Está claro, puesta. Y después te das cuenta que en realidad, bueno, es decir, nadie te pidió que lo hicieras, nadie. Lo hiciste porque vos estabas convencido, pero no porque te lo pidieran. Cuando vos decís, pero no, pará, si yo, y, ¿me entendés? Yo siempre hice todo para que a vos te fuera bien. Y, ¿me entendés? Eso es militancia, ¿ves? Eso es militancia. Pero, digamos, la respuesta que vos obtenés es, y, claro, yo no te lo pedí. Exacto. ¿Sí? Y bueno, nada, somos así, con nuestros errores, con nuestros defectos. Esta profesión da para mucho de eso. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia de Eduardo Eduardo, y que seguramente no le va a servir de consuelo, pero sí le debe servir de consuelo la manifestación de todo el mundo periodístico, ¿sí? Que todos, bueno, se manifestaron precisamente a favor de la figura de Eduardo y demás. Para la familia eso tiene que ser no un consuelo, porque una pérdida no se consuela con ese tipo de cuestiones, pero sí te dejan por lo menos ese sabor agridulce de conocer que hay un montón de gente que reconocía a esa persona que vos querías, ¿sí? Vos sabés que... Aunque sea tarde, ¿sí? Tengo... Los reconocimientos la mayoría de las veces llegan tarde. Tengo un recuerdo que por ahí a la gente ni siquiera le importa, pero para mí es importante. Era muy jovencito,
y empezaba a incursionar la parte cultural. A mí me gusta la música, qué sé yo. El tipo que me hizo la primera nota, nosotros estábamos, o sea, nadie sabía quién carajo éramos y qué es lo que estábamos haciendo, y él se entera de que había formado una banda musical y llegó con el Chulo Di Fiore. El Chulo. Chulito Di Fiore, que lo vi no hace mucho tiempo, le mando, bueno, si está escuchando. Camarógrafo histórico Sí, de Super Canal. exacto. Y él llegó a mi casa y nosotros estábamos en pleno ensayo, ¿no? Qué sé yo, soñando un poco. Y el tipo fue porque era noticia. Eso significa que también ha cometido errores. Sí, es cierto. Así que, bueno, siempre ha tenido mucho afecto. Y después de las discusiones políticas, ni que hablar Bueno. por todo eso. Así que, bueno, lo vamos a recordar con un poquito de alegría. Nos vamos a correr de ahí, que por Ya supuesto está. que él no va a estar físicamente, pero siempre va a estar en la consideración de la gente. Como todos nosotros. El mundo en llamas hoy, ¿eh? Mira, te juro, yo no entiendo nada de la bolsa, pero cuando veía todos los títulos y todos los comentarios dije, yo tenía miedo de abrir la puerta de mi casa para salir. Yo dije, bueno, acá estamos en plena guerra, ¿viste? Ha puesto el mundo de cabeza este hombre. Y lo más complicado de todo esto es todo lo que ha sucedido en las últimas horas con el presidente de la Nación, buscar este reconocimiento, la foto, ser el rockstar, qué sé yo. La verdad que es hasta una actuación penosa que ha tenido el presidente de la Nación, tratando de mostrarse como amigo de alguien que en definitiva seguramente tiene sus amigos.